Bien. Vamos a celebrar la vista del juicio ordinario 150 de 2012. Letrado, ¿quería aportar algo entonces? Sí, con la buena seguridad. Se quisiera aportar con los días posteriores, una incluida del día de hoy de la opinión, una noticia que tiene relación con los hechos de procedimiento, simplemente a efectos ilustrativos. Igualmente, una grabación de una interpelación de la Comisión de Pesca también posterior a la vista previa sobre la reapertura de diligencias previas en cuanto a la denuncia presentada en su día y, en este caso, el testigo que va a poner don Vidal Balbo. Trae copia para las partes. Me dieron ahora mismo la documental y en todo caso, como es una noticia de prensa, pues la otra es una grabación, si el señor ya quisiera. Es la denuncia con una grabación apuntando sí, correcto, es la denuncia sobre la ampliación y luego el acompañamiento de la grabación. Esto, ¿para qué es esto, señoría? Letrado. En concreto, bueno, una es una noticia que viene publicada hoy en la opinión respecto a los hechos que son objeto de enjuiciamiento relativo a una interpelación de Izquierda Unida en el Parlamento de Galicia relativo a esta noticia, y otra que es una solicitud de reapertura de las diligencias previas sobreseídas con una grabación que va a poner al Pardo sobre la negativa de la información sobre los hechos que son objeto de la investigación. Simplemente a efectos más posteriores se ha tenido noticia de ellos. Otra cosa es la relación entre señoría de los mismos. ¿Quiere hacer alguna alegación? Sí, por supuesto, señoría. Pero supongo, no sé si el Ministerio Fiscal quiere hacer alguna alegación. Por el Ministerio Fiscal. Preferimos en último término, señoría. Perfecto. Pues por esta parte, señoría, se opone a que se incluya tanto la nota de prensa como el escrito interesando que se vuelvan a poner en marcha unas diligencias que habían sido sobreseídas. En primer lugar, en cuanto al escrito que tiene ahora su señoría en la mano, las diligencias, porque, por lo que veo ahí, fue presentada esa solicitud el 25 de febrero. Por lo tanto, ha tenido la parte mucho tiempo para poner a disposición de este juzgado esa pretensión y que pudiera esta parte, pues, poder por la misma vía pues oponerse a ello. En todo caso, entendemos que nada tiene que ver con estas diligencias. Y en cuanto a la nota de prensa, señoría, pues hombre, es una nota de prensa que me gustaría saber la oportunidad de que hoy salga en ese medio, no sé cómo se llama, La Opinión de La Coruña, pero claro, quiero pensar que algo tiene que ver también el demandado, por lo tanto pedimos que no se una, por supuesto, a las actuaciones. No es un documento admitido y me da la impresión de que es un documento preparado al efecto. Bien. Por el Ministerio Fiscal. Hola, señoría, sin perjuicio de la valoración que haga su señoría en la sentencia, no nos oponemos a la admisión, dado que se trata de una aportación posterior a la fecha de la vista previa. Lo único, si me permite una cosa, no tiene nada que ver con lo que ha dicho la señora fiscal, simplemente en cuanto a la ampliación de querella que se formula,
quisiera hacer constar que uno de los querellados, a la sazón el secretario general de Pesca, que ha sido llamado hoy como testigo, que yo no sé si puede incurrir en algún tipo de indefensión, si por un lado es querellado y por otro lado se le llama como testigo en estas actuaciones. Simplemente entiendo que se le debe poner de relieve al propio testigo para que vea si. Bien, el letrado, ¿quiere hacer alguna lección? Bueno, daremos a lo magistrado del Ministerio Fiscal respecto a la utilidad y valoración fiscal del puerto. ¿Por el Ministerio Fiscal? ¿No quiere hacer alguna ninguna elaboración? En principio es que no tiene nada, son procedimientos diferentes, no tiene nada que ver. Sí, efectivamente, se admite la prueba, pues se trata de prueba documental posterior a la audiencia previa, y en cuanto a la última alegación, si se entiende que no puede causarse ninguna indefensión, va a declarar aquí como testigo por unos hechos que no guardan relación con el procedimiento penal, por una actuación que no guarda relación con el procedimiento penal. Y vamos entonces con la práctica de la prueba. Don Miguel Ángel Delgado González, es usted. Siéntese en la silla. Y contesta las preguntas que le van a formular. Me tiene que disculpar que no escucho muy bien. Le estaba diciendo que tiene usted que contestar a las preguntas que le van a hacer. Sí, señoría, sí. Con la venia, señoría. Vamos a ver, señor Delgado. Usted es director o fue director de un periódico digital o un medio de comunicación. Sí, correcto. Xornal Galicia y presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, Pladesema Pesca. Bien, usted ha hecho una serie de manifestaciones o de artículos en su periódico diciendo que Evaristo Lareu, que había desviado toda una serie de fondos, que se había quedado con unos 80 millones de euros de ayudas del Prestige. No es correcto. Yo lo que hice públicos fueron unas evidencias de una presunta ocultación de dinero recaudado en nombre de los 300.000 voluntarios que llegaron a Galicia a través de la excomisión afectados por la marea negra. Y después, no recuerdo el año 2006 me parece, el día de Nochebuena en un hotel de Santiago, según las fuentes que me lo han comunicado, fueron trasladados esos fondos a la Fundación Océano Vivo. Casualmente, a principios de enero, la Fundación Océano Vivo presenta sus cuentas a la Secretaría Xeral de la Consellería do Mar en aquel momento para solicitar la subvención de mantenimiento, 233.000 euros, quiero recordar que solicitaban anualmente. Y las cuentas que están en los autos aparece como un balance cero, no cuadraban las cuentas. He pedido a Evaristo Lareu personalmente explicaciones como actor dun ente público que represente dun medio de comunicación sobre esos hechos y declinó contestar. Me dijo que fuera al juzgado si quería averiguar algo. Entonces, lógicamente, empecé a hacer averiguaciones, recopilé toda la información de los medios de comunicación y algunas fuentes a las que he tenido acceso. Volví a solicitar reiteradamente información a la Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural por el registro de forma oficial. Nunca se me ha contestado a día de hoy, a pesar de haber dos comisiones de pesca en el Parlamento de Galicia propiciadas por el Partido Socialista Obrero Español, que no han sido respondidas en relación a ese mismo tema. Entonces opté por poner esos hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado el 26 del 9 del 2010. Casualmente la documentación con todas las pruebas fue registrada en la delegación del Gobierno a La Coruña y se extravió. Presenté queja en la Fiscalía General del Estado y tras una averiguación me remiten un auto diciendo que tras las averiguaciones solo se ha podido constatar que la denuncia y las pruebas consta como extraviada en la delegación del Gobierno. Ante esos inconvenientes opté por parte de las copias que yo tenía de esa denuncia, ponerlo en conocimiento de la señora fiscal jefe provincial Esther Fernández Saavedra, que a su vez
me notificó en un auto que judicializaba el tema enviándolo al juzgado de guardia en La Coruña, que le correspondió al número 5 y posteriormente llegó aquí a Carballo al juzgado de instrucción número 3. ¿Y que fue sobreseída en principio? Fue sobreseída la denuncia en el conjunto global porque contenía varias informaciones. De todas formas, la Fiscalía no actuó, a mi juicio... Bueno, la pregunta era si había sido sobreseída. Fue sobreseída, ¿no? Perdón, no lo escucho. Nada, que ya estaba contestada la pregunta. Que fue sobreseída. Mire una cosa, usted también presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas. No. Ah, no. No. Yo la presenté a la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General del Estado trasladó una copia de esa denuncia al Tribunal de Cuentas. O sea que esa denuncia que figura como documento número 2 no fue presentada por usted. Fue presentada por mí, pero a la Fiscalía General del Estado, que es la que se extravió en la delegación del Gobierno. Después, con posterioridad, emití una copia. Bien, ¿y sabe usted lo que le dijo el Tribunal de Cuentas? Sí, tengo copia del auto. Lo único que dice que no existe un reintegro por alcance con respecto a la venta o sea, la intervención del Ayuntamiento de Laracha en el tema del terreno urbanístico del campo de fútbol de Cayón. Mire, no es cierto documento 15 que se presenta con la demanda que le dice que lo que aquí ocurre es que ni siquiera se han producido los hechos puestos de manifiesto por el denunciante. Por el reintegro por alcance del Ayuntamiento de Laracha. En ningún momento he denunciado una petición ni un expediente de reintegro por alcance. Nunca os he solicitado ese tipo de denuncia ni de información. Mire una cosa, en la denuncia que usted hace dice que Evaristo Lareu que se apropió de al menos, dice usted, 80 millones de euros. No, yo en las denuncias, usted la leyó, digo que Evaristo Lareu, al frente de los entes que representa, pudo recaudar cerca de los 80 millones de euros. ¿Y de dónde ha sacado usted eso de los 80 millones de euros? Las cuentas que están publicadas en varios medios de comunicación y de cuentas que constan en el programa de televisión Galicia Somos Todos, que se emitió a raíz de la catástrofe del Prestige, y otros eventos que se realizaron que aparecen en los autos. Pero mire, todas las notas de prensa que dicen eso lo ponen en su boca. En el escrito, firmado por Miguel Ángel Delgado González, entregado ayer, tal, se acusa, tal. O sea, lo que dicen los medios es que es usted el que lo dice. Yo no tengo capacidad para dirigir otros medios de comunicación. Yo sé lo que he dicho yo, lo que consta en la denuncia, y lo que digan otros medios de comunicación o hayan interpretado, no me puede usted a mí responsabilizar de ello, porque evidentemente no lo soy. En este caso tendría usted que responsabilizar también a la fiscal provincial. provincial. Le está preguntando de dónde sacó los datos, ¿no es eso? Efectivamente, señoría. Sí, los datos constan en los autos. Tiene, por ejemplo, una publicación de La Voz de Galicia con el rosario de ayudas y otras documentaciones que se han aportado. Entre ellos consta una página que a raíz de las denuncias ha borrado como responsable Evaristo Lareu de las ayudas que estaban publicando ellos mismos en Internet. En la página web www.fundacionoceanovivo.org. Mire, don Evaristo Lareu le puso a usted una conciliación a la que usted asistió personalmente para que reconociera usted que esos hechos no eran ciertos. La conciliación no es que los hechos sean o no sean ciertos. Yo he presentado documentación en esa conciliación, he presentado un escrito donde me prestaba si se me contrastaba esa información que yo he aportado en los autos, se me aclaraba. Mire, perdone, ¿y quién es usted para que a usted le haya que dar algún tipo de explicación? A mí no me tiene que dar explicación. ¿Es una autoridad usted? ¿Es algún tipo de organismo público? Le estoy haciendo preguntas, por favor.
Le pregunto que quién es usted para que la Comisión de Cofradías o Evaristo Lareu le tenga que dar a usted explicaciones. A mí ningunas, pero públicamente se las tiene que dar porque es un funcionario que está al frente de unos entes públicos. Mire, y yo represento una plataforma que actualmente tiene 14.000 socios del sector marítimo pesquero que me demandan a mí que pida esas explicaciones. Por lo tanto, yo entiendo que como funcionarios públicos, entre los que me incluyo, representando intereses comunes y sociales, estamos en la obligación de no ser opacos y trasladar transparencia a la sociedad. Piense usted que Evaristo Lareu se erigió en representante de varios entes, se erigió en varios... Ya está contestada la pregunta. ¿Se le puede exhibir, señoría, el documento número 2, que pone al Tribunal de Cuentas y que al final, en la última página, pone: en denuncia pública que se presenta al Tribunal de Cuentas en La Coruña a 9 de diciembre de 2010, firmado Miguel Ángel Delgado González, DNI 32-413-124, director del Xornal Galicia, con página web, etcétera, etcétera, etcétera. Ese documento lo publicó usted en su periódico. Claro, porque lo he puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. ¿Conoce usted el documento? Acérquese que se lo enseño, venga. Sí. Bien, la pregunta se refiere a este documento. Efectivamente, al número 2, señoría, sí. Efectivamente. Si lo puede examinar todo. En un principio sí. Una vez procesado con el que aparecen las denuncias, sí. Entonces sí ha hecho usted al Tribunal de Cuentas una denuncia. Le vuelvo a repetir a usted que lo puse en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, que a su vez la primera se extravió y la segunda lo trasladó copia, según me lo notificó, al Tribunal de Cuentas. Mire, en ese documento dice usted cosas como: a fin de diluir el rastro del dinero desaparecido y que puede sobrepasar fácilmente 80 millones de euros que pertenece a más de 30.000 familias. Hombre, esos donativos, según toda la documentación publicada y medios de comunicación, se recaudó en nombre de los afectados por la marea negra del Bueno, pero Prestige. yo la pregunta es: ¿tiene usted constancia de que se han recaudado 80 millones de euros de alguna parte? Las cuentas que yo eché aproximadamente, a falta de unas diligencias que verifiquen las mismas, Sí, pero ronda esa cantidad. sí, pero ¿qué rigor documental, qué rigor probatorio tiene usted para decir que este señor y la Comisión de Cofradías que han despistado 80 millones de euros? ¿Sabe usted cuántos son 80 millones de euros? Yo no dije en que hayan pesetas. despistado 80 millones, dije Sí, no, que, lo ponen, que se ocultan 80, aproximadamente 80 millones de euros, a falta de una comprobación más exhaustiva que acerque la cantidad o la supere. Puede ser un poco menos o superarse esa cantidad. Pero bueno, un poco menos o un poco más, siempre andamos por esas cifras. Sí, Sí. sobre esas cifras. Y el que ha hecho todas las artimañas para ocultar ese dinero ha sido Evaristo Lareu, claro. Documentalmente, según todas las fuentes y documentación que ha llegado a mi poder, él aparece como máximo responsable de ello, evidentemente. Mire, también dice usted que con la llegada de Evaristo Lareu a la cofradía de Cayón comienzan las trampas legales para dejar al pueblo de Cayón sin un espacio con más de 50 años de uso público. ¿A qué se refiere usted con trampas legales? Pues simple y llanamente que, según consta en la declaración del número 3, afirma el señor Lareu que él, que no sabía si ese terreno era urbanizable o no. El señor alcalde de Laracha dice que no se construye porque se deniega la licencia. Evidentemente consta ahí en los autos las páginas web de Fundación, o sea, del Grupo Elite e Inmobiliaria Nos, vendiendo pisos de lujo en ese terreno. Evidentemente, si después de pedirle al señor Lareu personalmente en Cayón, no una, cientos de veces,
que estaba haciendo un reportaje sobre ese tema, que me explicara de qué iba, y la única respuesta fue que lo hablara con su abogado. Le dije dónde estaba su abogado y me dijo que ya me diría el teléfono, que ya me diría no sé qué, que podía ver las cuentas. Fui a Santiago, en el domicilio de la Fundación Océano Vivo donde habíamos quedado, allí no existía nadie, pregunté en los pisos de al lado, me dijeron que ni conocían, ni sabían, o sea, que desconocían totalmente cualquier raíz que pudiera haber de Evaristo Lareo con aquella zona donde se me dirigió. Evidentemente, surge la misma sospecha que con las ayudas del Prestige. Llamo al Concello de Laracha, empiezan a surgir los problemas, cosas que no puedo demostrar, amenazas verbales por teléfono, unas cosas y otras, y evidentemente cuando no cuadraban las cosas, digo yo, hombre, si se están vendiendo en internet unos pisos de lujo, ofertándolos una inmobiliaria y una constructora, y el señor Evaristo Lareo dice que no vendió nada, no cuadran las cosas. Entonces es evidente que en el escrito... Mire, usted vio, a mí ya me ha contestado, perdone, no le quiero interrumpir, vamos, señoría, yo no, pero quiero decir que ya me había contestado hace tiempo. Usted vio el documento 10 de la demanda, ¿se le puede exhibir, señoría? Sí, acérquese un momento. Sí. El de la nota informativa, sí. Sí. Usted, ya que es un investigador, ¿no investigó usted y no vio que la finca que usted dice vendida y recalificada y hecho mil cosas, que sigue a nombre de la Cofradía de Pescadores? Bueno, eso es normal en el hábito de la construcción, la burbuja esta inmobiliaria, era algo que se tornaba como habitual en la construcción. Piensa usted que la mayoría de las edificaciones, acercándonos a un 80%, se hacían a través de contratos de compromiso de venta a un año. Entonces, Mire, ¿y tiene usted algún contrato de compromiso de venta de la Cofradía de Pescadores de Cayón? Se lo he preguntado al señor Evaristo Lareo, no lo quiso presentar. Pero mire, no, yo lo que le pregunto es si usted lo tiene, si tiene algún documento usted que demuestre que ha habido una venta o que ha habido un acuerdo o que ha habido algo. El señor alcalde de Laracha me declaró a mí personalmente como director de Xornal Galicia que se había vendido el campo de fútbol y que se había recalificado y que se estaban completamente dentro de la ley todos los trámites que se hicieron para autorizar la venta de 64 viviendas más los anexos. Me puse en contacto con Costas, por la demarcación de Costas, porque afectaba parte del terreno esa parcela, y se me dijo en todo momento que ellos eran ajenos totalmente a cualquier tipo de actividad relacionada con la Cofradía de Cayón y con el Ayuntamiento de Laracha en ese sentido. Es más, he contactado con gente del pueblo que dice haber presentado propuestas a esa compraventa a sobrecerrado. Y así consta. Pero mire, la pregunta que le hago es muy concreta. ¿Tiene usted algún documento, algo que acredite que eso ha sido vendido y de qué manera ha sido vendido? Las declaraciones oficiales del alcalde de Laracha y del propio Evaristo Lareo. ¿Y dónde las tiene esas declaraciones? ¿Están en alguna parte? Están publicadas y constan en los autos. ¿Pero publicadas por quién? En las diligencias número 3, o sea, del juzgado número 3, 99/2011, constan las mismas en declaración del propio Evaristo Lareo. Mire, y en el supuesto de que la cofradía de Cayón venda una finca, porque por lo que veo en el registro de la propiedad, esa finca es de la cofradía de Cayón. Oiga, ¿dónde está la irregularidad? Hombre, las diligencias no se han llegado a realizar y no quedó evidenciado, pero bueno, la sobradocumentación para detectar que hay noticia criminis. ¿Cómo? ¿Noticia criminis, dice usted? O sea, sigue insistiendo que es criminal la actuación del... No, noticia criminis, es una definición... ¿Me lo puede explicar? Sí, que si Grupo Elite Inmobiliaria nos está ofertando y vendiendo pisos que carecen de licencia, que carecen de venta del terreno, hay una evidencia. Yo no puedo vender, ni usted, algo que no le pertenece. Entonces, si el señor Evaristo Lareo, patrón mayor de Cayón,
está permitiendo que se vendan pisos a través de Internet y de un grupo inmobiliario, unos pisos que no existían, que no han sido autorizados y que no se ha vendido el terreno, más irregularidad que esa, ¿me puede decir usted cuál es? Mire una cosa, usted dice que ha denunciado a la Fiscalía, ¿verdad? Ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía. He puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía. ¿Conoce usted el documento 14 que haya aportado con la demanda? Ahora mismo, de memoria por el número, no. ¿Se le puede seguir, señoría? Acérquese un momento. Es el informe de la Fiscalía. No conoce ese informe de la Fiscalía, sin embargo, a usted le llegó la demanda, por lo tanto, tendría usted que haberlo visto, porque es de los documentos aportados. No lo he visto. Bueno, este Ministerio Fiscal dice que no quedando suficientemente justificada la realización de conducta alguna susceptible de tipificarse como infracción penal, considera que procede a acordar el sobreseimiento provisional. ¿Usted esto no lo ha leído? Bueno, a mí me ha sido notificado recientemente ese sobreseimiento, no lo he leído, entonces he solicitado la reapertura de esas diligencias porque entiendo que no se han investigado los hechos, no existe. Bueno, Una vez... el informe nos consta. ¿Cuál es la Sí. pregunta? No, la pregunta es si a pesar de todo esto, de que tanto el Tribunal de Cuentas como la Fiscalía mandó sobreseer estas actuaciones, señoría, ¿por qué sigue publicando en los medios pues que ha habido un fraude, que se ha apropiado de 80 millones, que se ha... etcétera, etcétera? ¿Por qué sigue con ello, R que R? Yo no sigo publicando que se ha apropiado ni que ha hecho nada, que no soy... Hombre, usted... Yo lo único que digo que hay una ocultación de unas cuentas que son de derecho público para los ciudadanos y que a día de hoy no ha aportado documentación, el señor Lareo no ha puesto en conocimiento público a ningún medio de comunicación. Pero vamos a ver, yo le pregunto, ¿la documentación a quién se la tiene que presentar? ¿A usted o al Tribunal de Cuentas o en su caso a la Fiscalía? A mí no me tiene que presentar documentación, simplemente que haga unas declaraciones públicas donde está ese dinero, porque es el derecho de los ciudadanos. Es un dinero que no iba destinado al bolsillo de él, iba destinado Pero señor, a los damnificados. yo le he preguntado varias veces ya de dónde ha sacado usted que Evaristo Lareo a la Comisión de Cofradías han movido 80 millones de euros. Si usted tiene copia de la demanda, tiene ahí perfectamente documentado dónde salieron esas cifras. No, ahí salen de noticias de prensa que ha promovido usted. No, en absoluto. Sí. En absoluto, porque consta en los autos documentación Mire, suficiente anterior al año 2006 que yo comencé con esta información. Hay documentos ahí de la Voz de Galicia, La Opinión, del año 2003, 2004... Mire, el tema del campo de fútbol de la cofradía, usted sabe que la cofradía es una corporación de derecho público. Correcto. Pero tiene también una esfera privada. No necesariamente, es una entidad sin ánimo de lucro bajo la tutela directa de la Consellería de Medios Rurales do Mar, hoy. Bien. Entonces, es una entidad sin ánimo de lucro, por lo tanto entiendo que todo lo que se haga es en beneficio de terceros. O de la propia cofradía, supongo. Reiteradamente, ante las evidencias, he solicitado al señor secretario general de la Consellería la intervención ante las evidencias de lo que se está debatiendo aquí y a día de hoy no se me ha contestado. Bueno, pero eso háblelo usted con el señor secretario general, pero usted aquí, en este mismo juzgado, en el número 3, con posterioridad a la audiencia previa, a la anterior sesión que tuvimos aquí, usted ha pedido la ampliación de querella. No, he pedido la solicitud de reapertura. El señor Letrado se ha equivocado porque lo que yo he aportado ahí en ese documento es una ampliación a la solicitud de reapertura de la Comisión de Pesca de este mes de febrero reciente, donde el Partido Socialista Obrero Español pedía explicaciones sobre las ayudas del Prestige y los fines. La pregunta es, señorías, si después de la audiencia previa y después de tener esta demanda y después de todo lo que de la conciliación, todavía en una ampliación de querella que presenta en este juzgado vuelve todavía a
a remover todos estos mismos hechos, a decir que hubo un fraude. Hombre, pues no. Yo, Bueno, de todas maneras, eso era objeto del juzgado número 3. No, bueno, pero quiero decir, señoría, que sigue yo todavía. Entiendo que no se ha juzgado y a día de hoy no se conoce, no hay ningún documento, ninguna evidencia, ninguna declaración pública donde está ese dinero recaudado. Bien, o sea que sigue usted, la pregunta es, ¿sigue usted todavía denunciando esos hechos y publicándolos en los medios? Hombre, yo entiendo que es de interés público que... Pero mire, no me contesta la pregunta, yo no le estoy... permite terminar... No, ya, a ver, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si sigue publicando todos estos hechos en los medios. Yo sigo publicando en esos medios, no que no tengo poder sobre ellos, pero sigo publicando que a día de hoy se sigue sin conocer dónde está el dinero recaudado en nombre de los damnificados. Ha disuelto la comisión de afectados por la Marea Negra y a día de hoy se disolvió y nadie sabe, nadie conoce, o usted lo conoce, dónde está ese dinero. Y sigue usted publicando que se desconoce. Y que se han quedado con unos 80 millones de euros. Se desconoce dónde está. ¿Sigue usted? Yo no digo que se haya quedado con nada, que no tengo que el se poder... desconoce dónde están 80 millones de euros, ¿no? ¿Perdón? Eso es lo que sigue publicando, ¿no? Me tiene que disculpar que no le oigo. Que le pregunto si lo que sigue publicando es que se desconoce dónde están 80 millones de euros. Que se desconoce dónde están y que el señor Evaristo Lareo y los responsables subsidiarios que pueda haber, que siguen sin aclarar a día de hoy públicamente, no ante mí, sino ante todos los medios de comunicación en general, qué se ha hecho con ese dinero, porque, señoría, fueron 300.000... Ya está contestada, letrada. ¿Tiene más preguntas? Yo no hay más preguntas ya, señoría. Letrado, ¿tiene alguna pregunta? Fiscal, Por el Ministerio Fiscal, perdón. No hay preguntas. Letrado. Nada, brevemente, señoría, dos preguntas. ¿Me escucha? Mal, pero... Vamos a ver, le voy a preguntar si antes de la denuncia que usted presentó, de las denuncias que presentó ante la Fiscalía, realizó, que lo que ya contestó antes, alguna labor de investigación previa, documentación y preguntas de esa noticia. Evidentemente, piensa usted que si estoy al frente de un medio de comunicación y llevo en esa profesión 35 años, no puedo cogerme las manos sin una información contrastada y que esté verificada y de alguna forma surjan evidencias muy firmes que puedan ser llevadas ante un tribunal. Yo tampoco entiendo que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal diga que por la profesión estamos dispuestos a poner en conocimiento de la Fiscalía unos hechos de evidencias penales y que posteriormente... Quiere decir usted que sí que realiza una investigación antes de publicar nada. ¿Letrado? Y una segunda y última pregunta, señoría. Mire, de las informaciones que usted publica o que pone en conocimiento de los diferentes medios de comunicación, alguna de ellas es de la esfera privada del señor... No, en ningún momento... A su familia, a su no. Yo en ningún momento me dirijo al señor Evaristo Lareo y los otros responsables fuera del ámbito de sus cargos públicos. En ningún momento, porque considero que no es necesario, su vida privada no le interesa a nadie, ni a mí, y ese es un terreno privado de su vida. ¿Qué más preguntas, señoría? Bien, puede sentarse ya en el banco. Don Evaristo Lareo es usted, ¿verdad? Siéntese en la silla. Y conteste usted las preguntas que le van a formular. ¿Letrado? Buenos días. Hola. Mire, al hilo de lo que ha contestado el demandado, con carácter previo a la interposición de las denuncias, intentó ponerse en contacto con usted para solicitarle información sobre el objeto del procedimiento, sobre las ayudas del prestigio, sobre la situación de la finca de Cayón. Que non teño conocimiento nada. Ni de manera personal, ni de manera escrita, ni a través de ningún libro. Eu non teño conocimiento de que me chamara para nada, nin teño o teléfono del, non teño absolutamente nada. Non son vecinos de... No. El viña a Cayón para reírse de mí. Para reírse ou para falar con vostede? No. Nunca intentou falar comigo. Mire, usted en principio es el presidente de la Compañía de Pescadores de Cayón. ¿Ostentó algún cargo público, en este caso a través de alguna otra fundación o a través de algún otro cargo, sea la Fundación Océano Vivo o a través de otra
do patronato. Si, eu son, desde o ano 82, patrón maior de Callón, fun no 90 e algo presidente da Federación de Coruña, fun presidente da Comisión do Marajeo, fun presidente presidente da Federación Galega de Cofradías de Pescadores e presidente da Comisión do Prestige, e tamén estaba na Fundación Océano Vivo. Bien, a través de esas fundaciones usted gestionó, en este caso, cuantías o donativos destinados a esas fundaciones con carácter público o privado. Bueno, no momento da comisión tanto do Marajeo como do Prestige si se moveron diñeiro público. Se moveu. Bueno, a donación que viña, o que se recaudou do último do Marajeo, e despois iso iba aos afectados con documentación por nombre. Bien. Nombre e carné, vaya, non se... Iso viña xa do Estado así e así se entregaba. Existía entonces unha conta corriente aberta onde usted tiña acceso a esos fondos ou a esa... Sí, a comisión tiña unha conta. Ben, en que ano se disolveu a Fundación Océano Vivo e cando rematou a súa labor frente a estas entidades? Bueno, a miña labor termina cando perdo as eleccións da Federación Gallega. Mais ou menos o ano, recordo? O ano 2000, creo que 8 ou 9, me parece. Nese tempo recibiu algún tipo de comunicación por parte do mandado? Eu a min non. A vostede ou a través de algún membro da que vostede lle conste, da Que Xunta de Galicia, da Secretaría Xeral? ningún directivo ni nadie me dixo que había unha persona que andaba buscando nada ou mirando. Eu que sei no a través do que dicían que se escribía nunha página web. Ben, lembra vostede aproximadamente os fondos que gestionou a través desas fundacións, se aproximan as cantidades que en principio se pusieron de manifesto no seu día en prensa, anteriores á denuncia do interesado? Eu, ahora mesmo fijo, non lembro as cantidades que eran, o que era o que veu por parte de axudas que diron, eu creo que non chegou a 2 millóns de euros. Respecto a finca de Callón, que xa falou antes o señor Delgado, vostede tuvo algún tipo de participación nese sentido na recalificación ou na estructura de recalificación do campo de fútbol? Non. Nos único que houve unha proposta que se podía facer algo no campo de fútbol, a Xunta Xeral e a Xunta Directiva da Cofradía en acuerdo de todos, díxose que se podía facer algo aí, pois que se dirá adiante, porque a Cofradía vai en decadencia, os barcos están desaparecendo e morría a Cofradía. Entonces, antes de que a Cofradía desapareza, ese terreno é propiedade particular da Cofradía, según os estatutos da Cofradía pode comprar e vender sin que teña que depender de nadie, e iso foi o que se intentou facer. Dice vostede logo a alguén propietario, a alguén cercano a inmobiliaria nos, ou a grupo aí, que soan estas dúas sociedades? Sí, nos abriuse un espacio para que xente pudera entrar aí, creo que viñaron 6 promotoras, e entonces a sobrecerrado toda a xunta directiva da Cofradía, patrón maior e secretarios diante, abriron os sobres e a que máis ofertou, pois, quedou nese momento con iso. Pero lle consta a vostede que se publicou en internet unha serie de promocións, neste caso do campo de fútbol de Callón, onde se poñen... No, eu eso sí que non o sei. Non lle consta? No, bueno, non sei o que pode facer a promotora, eu aí non sei. Lógicamente é objeto da denuncia que presentou no seu día o señor Delgado, que se estaba publicando unha serie de noticias cando todavía non había licencia municipal acordando a obra. Eu non, o que puido facer a promotora eu non me enterei de nada. Non ten conhecimento vostede? No. E se lle pediu algún día explicación por ese feito? No. Non lle consta a vostede tamén? No. Non me chego a saber. Bien, por el Ministerio Fiscal, ¿quiere hacer alguna pregunta?
Mire, buenos días. Usted dice que el señor, bueno, el demandado, no se ha puesto en contacto con usted para contrastar la información o preguntarle datos. No, eu directamente con el nunca falei na miña vida. ¿Y ustedes hayan tenido algún tipo de enemistad previa, alguna otra circunstancia que pueda servir para fundamentar el ataque que usted entiende que le han hecho? Eu entendo que a miña maneira de ver, pois, creo que é unha manía persecutoria, non sei por qué. Pero non hai unha enemistad previa, ni nunca tuvieron... nin de unha maneira, nin de outra. Eu era un señor que andaba por ali, ás veces... Nunca habló con él personalmente? No, falei aí, debe de haber, non sei, 12 anos, un día, pero 12 non, 15. Pero a partir de aí, eu terminei a relación, despois... Pero falaron, dice usted que hablaron hace 12 años, pero de que hablaron? No, eles fixeron unha entrevista polo tema de pesca. ¿Y en esa entrevista no surgió ningún tipo de desavenencia entre ustedes o Nada. todo cordialidad y normal? Todo normal e corriente. ¿Y ustedes no quedaron con posterioridad en Santiago para enseñarle unos papeles relativos a Océano Vivo? Eu non teño notificación ninguna. A mí directamente non teño, pero nada, nin por teléfono, nin faz. Su único contacto por cualquier medio con el señor es únicamente esa conversación de hace 12 años. Sí, antes de todo esto de Prestige, de todo, foi antes de eso. Y usted, una vez que tuvo conocimiento de esas publicaciones que se hacían y que se referían a su persona, tampoco se puso en contacto con la otra persona para tratar de aclarar la situación o preguntarle los motivos. No, eu preguntei a varios abogados porque eu sabía, ou para a miña maneira de ver, que todo o que estaba dicindo era falso, todo era unha mentira, era algo fora do normal, que se fale de 82 millóns de euros. O sea, que usted, antes de ponerse en contacto con la otra persona, fue directamente al abogado. Sí, no, eu deixei pasar 6 anos. Después de 6 años de que pasara todo esto, sí. Usted fue al abogado. Foi cando ele presentou unha denuncia, porque ao meterme a miña denuncia, entonces eu dixo, bueno, agora sí que me teño que... Usted fue a su abogado porque el otro señor le puso una denuncia a usted. Exacto, porque non entendía a todo este que estaba facendo. Pero mientras tanto, aunque salieran estas publicaciones, usted no fue al abogado ni se preocupó de nada. No, porque eu non daba crédito ao que estaba, entendía que unha persona normal ou real non pode creer que unha persona leve 82 millóns de euros cando todo é falso, porque... Ya no hay más preguntas, señor. Con la venia, señoría. Vamos a ver, Evaristo, pero a usted todos estos comentarios le causaban perjuicios na vida familiar e na vida personal? Bueno, bastante. Por qué? Bueno, porque era todos os días sacando en prensa que ti levaches isto, que ti levaches o outro, sabemos o que é un pueblo pequeno, a señora vai á tienda, ve as caras que poñen, non? Eu entendía que era unha cousa que eu ainda hoxe non entendo, esta maneira de... Isto era continuo ou era aislado? Non, era continuo. Era continuo? Era continuo e, ademais, cando a este señor lle interesaba, tiña 3 ou 4 ali que lle daba os papeles, iban aos bares, o único dicía, ves, ahora sí que vai para a cárcel, ves, ahora sí que vai para aquí. Para mí é moi duro. Repartía os papeles tamén polos bares. Daba yo aos amigos dele para que o falaran. Mire, usted a preguntas do abogado do demandado dixo que na comisión de cofradías que moverían cerca de 2 millóns de euros ou que non chegaba aos 2 millóns. Sí, eu calculo que máis ou menos... Que pasou con esos cartos? A donde foron? Bueno, ese diñeiro, sempre que se moviu ese diñeiro, éramos 63 cofradías, creo, ou 58 cofradías... De pescadores? De pescadores e 2 ou 3 agrupacións. E nas asambleas de todos xuntos era onde se dicía, bueno, houve un momento que as cofradías non podían aguantar, que non tiñan
para darlle a toda a xente que nos veu axudar, e entonces fixose un reparto, non recordo ben a cantidad, pero non sei se foran, non sei se 4 millóns, bueno, un reparto fixose. 4 millóns de pesetas. De pesetas, sí. O sea, 24, 18, 20.000 euros. Mire, todos esos cartos se moveron sempre con acordos da Asamblea das cofradías. Nunca se... Ademais, creo recordar que se facía un presupuesto dun ano para outro e quedaba aprobado pola... Bien. Mire unha cousa, a finca esa, o campo de fútbol, eso de quen é ese campo de fútbol? Bueno, ese terreno foi comprado no ano 52 pola xente que naquele momento estaba na cofradía de pescadores. O sea, pola cofradía de pescadores. Era titular del. Mire, aquí na denuncia que este señor que o demandado presenta ante o Tribunal de Contas e ante a Fiscalía, di que posiblemente 80 millóns de euros hoy desaparecidos de la mano de Evaristo Lareuviñas. Usted desapareceu 80 millóns de euros de algún sitio? No, eso é algo fora do... O sea, unha cantidade exorbitada que se deu, é que xa non creo, non sei como se pode dicir xa esa cantidad, non? Mire, e usted a xente todavía o sigue mirando por callón como dicindo, bueno, algo haberá, non? Bueno, eu a nivel de todo Galicia, desde que empecé, tanto na Comisión do Marajeo como na do Prestige, como en todo, jamás tuve un patrón maior ou unha persona que recibiu un diñeiro que houbera unha queixa. Nunca nadie me dixo fixeches isto mal ou outro, ao contrario. Cando foi daquelo, ainda nos felicitaron por cerrar tan rápido o tema do Prestige. Nunca houve ninguna denuncia interna de nadie, de ningún dos afectados? No, jamás. Jamás. Non teño conocimiento. Pasaron xa máis de 10 anos desde eso. Sí. Pois non hai máis preguntas, gracias. Puede sentarse ya en el banco. Don Andrés Balado, Colorado. Andrés Balado. Sí, es que efectivamente no la citación consta ausente en reparto, no consta necesitado. ¿Letrado? Pues hombre, no lo sé, señoría. Yo, habíamos propuesto toda una serie de pruebas para acreditar, es que nunca han entrado esas cantidades de dinero en las cuentas de la Comisión de Cofradías. No sé si es necesario acreditarlo más o no, no lo sé. ¿Quiere renunciar al certificado o reiterar la solicitud de aquí? Yo, o como diligencia final, señoría. Como diligencia. Don José Vidal Pardo. José Vidal. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, va usted a declarar como testigo, tiene obligación de decir la verdad, de lo contrario comete usted un delito. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. ¿Qué relación tiene usted con las partes en este procedimiento? Con las partes, no sé exactamente de las partes, pero él es patrón mayor de Cayón, Sí. y yo secretario general de la Consellería, por lo tanto, relación profesional. Profesional, sí. Sí. Y con don Miguel Ángel Delgado González le denunció a usted, ¿no? Tengo una relación, él lo conocí, estuvo en mi despacho una vez en el año 2009, y Sí. también relaciones derivadas de trabajo todas. Sí. De trabajo. Sí. No los conocía de antes, entonces. No, de antes de tomar posesión a ninguno de los dos. ¿Letra? Sí, con la Secretaría. Buenos días. Buenos días. Mire, usted lógicamente conoce a Evaristo Lareo como presidente de la Fundación Vivo, CEDACOPE y otros entes públicos que ha ostentado cargos, no solo por la cofradía. ¿Consta usted que ha tenido otros cargos públicos? Lo conozco porque es miembro del Consejo Galego de Pesca, del cual yo soy vicepresidente, y las reuniones que se celebran es donde lo he coincidido. De la Fundación, por ejemplo, Océano Vivo. La Fundación Océano Vivo sé que forma parte de ella, pero los que firman como secretario, que se lo escribo yo, los papeles que presentan, son otras personas.
Bien. Mire, usted ha contestado antes. En el año 2009 tuvo conocimiento personalmente o a través de escrito de la petición de información acerca de las ayudas que dichas fundaciones habían recibido de diferentes personas, entes, privados y públicos para gestionar las mismas y hacer un uso. ¿Le consta a usted esa información o le consta el requerimiento efectuado? ¿Por parte de quién? Del señor denunciado. No, me consta una más reciente, mucho más reciente. De los últimos, yo te diría... Mayo 2009, por ejemplo. No, mayo 2009 no, me reuní con él por otro asunto diferente. ¿Por otro asunto diferente? Sí. ¿No tiene relación ni con el tema de Prestige? No, en 2009 él estuvo en mi despacho por una relación, bueno, él tiene otro asunto con la Consellería porque reclama el cobro de cantidades y le iba a hacer ese asunto, por lo que estuvo en mi despacho en mayo de 2009. Bien. Y por escrito, ¿alguna vez se ha dirigido a usted o a la Consellería solicitando información previa del tema de las ayudas de Prestige? Alguna vez sí, pero recientemente, ya le digo, no sé, hace 4 meses, 5 meses, recibo muchos escritos de señor, y yo creo que con ese tema en concreto de él, hace poco tiempo, sí recibí de otras personas, de otra persona en concreto de Coruña, anteriormente. También es cierto, si hay, en este caso, 2 comisiones, el 10 de enero del 2011 y el 21 de febrero, una muy reciente, del 2013, en el Parlamento de Galicia, usted negó conocer una existencia de unas denuncias presentadas en su departamento sobre unos donativos que presuntamente también no tenían asiento o podían haber desaparecido de esas fundaciones. ¿Le consta a usted esas 2 interpelaciones parlamentarias? En las 2 preguntas en comisión parlamentaria de... Una en el 2011, en partido 10 de enero, y otra recientemente el 21 de febrero del 2013. La de 2011 no recuerdo por qué era exactamente, no lo puedo recordar esa actitud, pero bueno, son públicas, están grabadas las preguntas. Se ha aportado hoy no recuerdo exactamente el tenor. Sí que una cuestión de matiz, preguntaba la parlamentaria, hacía una pregunta equivocada, quiero recordar, sobre una denuncia, pues se defendía del defensor del pueblo y a lo mejor la denuncia era presentada a Fiscalía, era una cuestión de matiz. Y la más reciente no tenía, o sea, cuando me preguntaba yo no tenía noticia de esa denuncia y me llegó, pues a lo mejor el día o 2 días después. Y esa fue reciente, que es a la que me estoy refiriendo ahora. ¿Ha existido por parte de la Xunta de Galicia la apertura de un expediente de investigación respecto a esa petición de información respecto a las ayudas o al destino dado a ellas? ¿Le consta a usted algún expediente durante el tiempo? Yo tomé posesión en el año 2009, el Prestige fue en el 2003, claro, yo lo que pasó de 2003 a 2009 no tengo conocimiento. Yo lo único que he hecho es revisar que están las cuentas de la Fundación Océano Vivo, sobre la cual ejerzo protectorado con la apariencia formal que le corresponde, y depositado todos y cada uno de los años, y el depósito de las cuentas todos y cada uno de los años de la Federación Gallega de Cofradías, sin que se haya atisbo de que suceda lo que se narra en esos escritos. Es decir, usted formalmente observa las cuentas y no padece esos movimientos de dinero. Esas cuentas que usted hace mención, esa información que usted está comentando aquí, ¿se ha puesto en conocimiento a través de algún medio de comunicación o esa información se ha puesto de relevancia para poder ser dominio público? Pero es que no, se cauce normal lo que dice la ley, están registradas la fundación, se depositan las cuentas y lo mismo de cara a la Federación de Cofradías. No veo por qué hay que hacer, no sé, no entiendo la pregunta. Usted recibió una denuncia y hizo las comprobaciones. Exactamente. Vale. No más preguntas, señoría. Para el Ministerio Fiscal, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Ninguna, señoría. Pues muchas gracias, ya se puede Muy marchar. bien, gracias. Miguel Ángel Gallardo Ortiz. Miguel Ángel Gallardo. Miguel Ángel Gallardo Ortiz. No está. No va a comparecer, señoría, el Letrado. Sí, renunciamos en todo caso a la práctica de la prueba judicial a la vista de la Bien. Pues tiene la palabra para hacer sus conclusiones. Con la venia, señoría, para afirmarme
total y absolutamente en la demanda presentada por entender que hay una clara y flagrante vulneración del derecho al honor por parte del señor Delgado González. Y aquí se ha visto en este plenario, señoría, o sea, se está publicando a los cuatro vientos, a los cuatro cuadrantes, como dirían los patrones mayores que se sientan ahora en este plenario, que Evaristo Lareu ha despistado, ha disimulado, se ha quedado con 80 millones de euros, aparte de los fraudes de las, ¿cómo le llama?, de las maquinaciones urbanísticas, de los fraudes, de las apropiaciones indebidas, de las ocultaciones, de las malversaciones, del uso indebido de bienes públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no es que lo diga un día, es que lo dice este señor un día, otro día, un día lo sacan un medio, otro día lo sacan otro día lo publica en su periódico, creo que hoy cerrado ya. Y así, un día tras otro, un día una denuncia, otro día otra denuncia, otro día otro, y no se para absolutamente en nada. Porque aquí, señoría, y lo hemos presentado, y consta en la documentación, ha habido denuncias al Tribunal de Cuentas, donde se dice todo tipo de lindezas. Hombre, estas lindezas, yo le llamo lindezas porque se las dice al señor Lareu. Desde luego, si las dijeran de mí, pondría otra cara. Y seguramente usted, señoría, si lo dijeran de usted, también pondría otra cara. Y es que, claro, aquí, como vale todo, difama que algo queda. Ni una sola prueba. Este señor no trae ni una sola prueba. Le hemos preguntado por activa y por pasiva a ver de dónde saca lo de los 80 millones de euros. Es que estamos hablando de yo no sé cuántos miles de millones de pesetas. Es que ¿de dónde saca que la Comisión de Cofradías movió ese dinero? Yo, como abogado de la comisión, ya me gustaría, señoría. Es más, me encantaría defender a un señor que se ha quedado con 80 millones de euros. Es que, entre otras cosas, creo que le podría pasar una buena minuta. Pero ni eso, señoría. Es que es una auténtica vergüenza. Y no es que se haya cortado, porque le hemos presentado una conciliación para tratar de frenarlo. Oye, para allá con esto, ¿de dónde saca usted esto? Nada, sigue RQR. Aquí mismo, en este plenario, ha dicho que tiene todo el derecho a seguir. Es que es una autoridad. Le tiene que dar cuentas a este señor, las cofradías de pescadores, de lo que hacen y de lo que no hacen. Pues mire, esas cuentas se le han dado al Tribunal de Cuentas. Y bueno, ya ve lo que dice. Es que no es que ponga en tela de juicio el Tribunal de Cuentas si los hechos son ajustados a derecho o no. Es que dice que incluso es que no existen los hechos que denuncia. La propia Fiscalía, en su momento, documento 14, dice que no hay ningún motivo de litigio. Pero vamos a ver, señoría, en alguna cabeza humana cabe que si este señor se hubiera apropiado, este señor o las cofradías de pescadores, se hubieran apropiado de 80 millones de euros y no los hubieran repartido con los miles de afectados, que estaríamos aquí en este juicio. No, estarían linchados, porque aquí, desde luego estoy seguro que no harían lo que hacemos nosotros con este señor, ir a presentar una demanda civil de vulneración del derecho al honor. No, estarían linchados, vamos, no tengo ninguna duda, Si se quedan con 80 millones de euros y no los reparten con los afectados, bueno, hombre, otro gallo cantaría. En 10 años que han pasado desde la tragedia del Prestige, desde que se han cobrado cantidades, se ha indemnizado a las víctimas, no ha habido una sola denuncia, ni una. Y el único que está todo el día, dale que te dale, es precisamente el demandado. ¿Por qué lo hace? Porque tiene absoluta impunidad. Y que porque puede hacer lo que le da la gana, porque ya digo, difama que algo queda. Difama que algo queda. Pero claro, es que las difamaciones son muy graves, porque que se ha quedado con 80 millones de euros. Maquinación urbanística del campo de Fallón. El citado marinero de Cayón, Evaristo Lareu, contemplando la posibilidad de ejecutar el pelotazo urbanístico, y así un folio, otro folio, otro folio. Poco tiempo antes de la subasta sobre cerrado le llegaron ofertas tal de 80 millones, otra vez 80 millones. Y así un folio tras otro, señoría. Y esto es todos los días y todos los días. Entonces, oiga, entienda nuestro enfado, voy a decirlo muy finamente, y entienda que no nos ha quedado más remedio que acudir al tribunal con una demanda civil. No hemos querido ir a una demanda, a una querella criminal por un delito de calumnias. No lo queremos hacer para no ya criminalizar estos temas, pero por favor, lo que pedimos es que se le ponga freno de una vez. ¿Pero quién es este señor para fiscalizar unas cuentas? ¿Quién? Ya lo hace el Tribunal de Cuentas, lo ha hecho la Fiscalía, es que nada de nada. Pero aquí se sientan dos señores fiscales,
Vamos a ver, pero en alguna cabeza cabe, ¿alguna vez han visto un asunto que alguien se haya quedado con 80 millones de euros y que no lo haya denunciado? Bueno, hasta Bárcenas se ha denunciado, demonio. Pero ¿qué cabeza cabe? Entonces, si hubiera un mínimo principio de prueba, vea, señoría, que nosotros en la prueba que hemos solicitado y que no accedió su señoría a practicarla, sus razones tiene, me imagino, nosotros pedíamos que se fiscalizaran esa cuenta y que se oficiara a todas estas entidades que dicen que han ingresado dinero. Inditex, 6 millones de euros. Bueno, ¿dónde están? Caixa Galicia, 9 millones de euros. Nova Caixa Galicia, 15 millones de euros. Claro, ya ahí tenemos 31 millones de euros. Claro, es que, ¿dónde está ese dinero? A mí también me gustaría saberlo, si lo hubo. Y si desde luego vino ese dinero para las cofradías, bueno, yo creo que, mire, ahí se sienta el presidente de la Federación Nacional, el secretario general de Pontevedra, el presidente de Pontevedra, secretario de la Federación de Coruña, patrones mayores de Porto do Son. Vamos a ver, es que encantados de esos 80 millones, caray, ya que hace una labor de investigación tan importante el demandado, hombre, que nos diga dónde está ese dinero, porque a mí, desde luego, personalmente me gustaría saberlo. Es todo fantasía, señoría, y es ánimo, fantasía y ánimo de calumniar y vituperiar a este señor, porque no hay una sola prueba, y aquí sí lo hemos dicho. A ver, tráiganos usted una sola prueba, demonio, díganos dónde está ese dinero. Ni una sola prueba. Entonces, señoría, yo entiendo que hay que acabar con esto, y que hay que acabar con el difama, que algo queda. Pedimos que se dicte una sentencia, ya no me extiendo más, conforme a lo solicitado, y las cantidades que pedimos, 30.000 euros para Evaristo y 30.000 euros para la cofradía, entiendo que son muy ridículas en relación a los hechos que este señor está imputando continuamente. Y además pedimos que pare con esas falsas y con esas imputaciones. ¿Que quiere ir a un juzgado a denunciar? Bueno, que vaya, si tiene pruebas. Oye, pero que nos saquen los medios y que no esté todo el día difamando. Y por eso entendemos que hay una vulneración del derecho al honor, y ya digo, pedimos que se condene en la forma solicitada y que pare todo esto, porque si no, la siguiente vez vamos a tener que ir al juzgado de instrucción. No queda más remedio. Nada más, muchas gracias. Bien, letrado. Hola, bien, señoría, para instar la desestimación de la demanda en base a los argumentos ya vertidos en el escrito de contestación, que damos por reproducidos en tanto en cuanto a la jurisprudencia, la inocencia del duda constitucional, el derecho a la información, el derecho al honor, etcétera, etcétera, que no vamos a reproducir en aras a la brevedad. Sí manifestar, evidentemente, dos cuestiones. La primera, respecto a la legitimación pasiva, entendemos que la Cofradía de Pescadores de Cayón es un ente público y, por lo tanto, señoría, no puede ser objeto de derecho al honor. En todo caso, una persona que lo representa, el presidente de la Federación, pues lógicamente puede instar dicha reclamación, pero no duplicar la misma en base a la condición de cargo y la condición de sujeto pasivo. Por lo tanto, entendemos que la reclamación de esos 30.000 euros directamente a la cofradía carecen de base y de causa legal. Obviamente, y ante la vehemencia de mi compañero, entendemos que aquí lo que se está juzgando es una intromisión ilegítima al honor de la persona del hoy demandante. En este caso, mi representado hoy de manera bastante extensa y exhaustiva, ha intentado explicar cuáles son los elementos que le han llevado a motivar o a presentar una serie de denuncias, una labor de investigación previa, que obviamente, y sin facilitar o dar elementos concretos, sí que sugieren que por lo menos esos hechos sean puestos en conocimiento en su condición de periodista. No olvidemos que es un periodista y por lo tanto no es un ciudadano cualquiera, en tanto en cuanto tiene el deber de información y de dar conocimiento a los hechos con unos requisitos que vienen regulados por ley, por la jurisprudencia, en tanto en cuanto tiene que ser veraz, concreta y determinada. Obviamente, y respecto al primero de los hechos, a la información de lo que es las vías del Prestige, obviamente no vamos a extendernos en toda la documentación que se ha aportado con la contestación a la demanda y con la denuncia de fiscalía, etcétera, etcétera, pero sí es evidente que entiende este letrado que hay un deber de información, no en tanto en cuanto a preguntas de este letrado al secretario general de la Xunta, que pueden ser publicadas o no. Yo desconozco dónde se puede observar esa documentación, pero sí es fácilmente comprobable pues una labor de dar esa información de manera concreta y sincera. Obviamente se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, del juzgado, se ha sobreseído, continúa, como puede observar su señoría, en base a la información vertida a la opinión, que nada tiene que ver con el hoy demandado. Obviamente será objeto de denuncia o demanda por parte de la cofradía o, en este caso, del propio interesado. Pero evidentemente hay algo ahí y hay una situación de desinformación, que es lo que en principio se quiso poner en conocimiento para que los juzgados investigasen y obviamente llegasen a una conclusión. Los sobreseimientos posteriores que ha habido son
posteriores a la publicación. Por lo tanto, entendemos que una vez que esa publicación o que esa denuncia fue sobreseída, sí que obviamente entenderíamos que se dejase de dar una información que ya no es veraz o que ya no puede ser comprobada. En el momento en que se publica, es una información que está siendo todavía, puede ser objeto de investigación. Por lo tanto, entendemos que el derecho de información, en este sentido, prima. Y recordando que este señor es un señor que tiene una función o un cargo público. Por lo tanto, no podemos someter a un criterio de honorabilidad, a un criterio de no publicidad, cuestiones que entendemos nos interesan a todos, y más en estos momentos que se está dando casos por parte de la Fiscalía, de magistrados y de periódicos, en cuestiones que hasta ahora no se podían tocar o eran objeto prácticamente de silencio judicial. Por lo tanto, entendemos que no se ha vulnerado ese derecho al honor, que además no queda constancia de las diligencias de prueba practicadas por la parte actora, ningún daño o perjuicio objetivable causado, en tanto en cuanto pues, al nombre o al honor de la persona que ostenga un cargo público. No se han vejado ni se han comentado noticias personales del ámbito privado o personal, y se ha intentado, como se ha dejado constancia, una labor previa de información para intentar llegar al fondo de esa información que no se ha querido dar o que obviamente ha tenido que recurrir a la publicidad judicial, pues obviamente es lo que se ha realizado. Por lo tanto, señoría, entendemos que no hay lugar a la reclamación presentada por parte de la parte. Por el Ministerio Fiscal. Con la venia, señoría. En primer lugar, procede de determinar cuál es el alcance y el objeto de este procedimiento en relación con las manifestaciones que ha hecho la parte demandante. Aquí no procede concretar si ha lugar al archivo de las actuaciones penales, ni tampoco es objeto de este proceso concretar si la persona del demandante ha llevado a cabo esa sustracción y los hechos que en principio se le pudiesen imputar. En este caso, el objeto del procedimiento es concretar si hay una intromisión ilegítima en su honor. También llama la atención a la Fiscalía el hecho de que la parte demandante tenía a su alcance la posibilidad de presentar una querella por calumnias. En ese procedimiento se hubiese admitido una excepción de exceptio veritatis, a la cual aquí no hay lugar. Además, también hay que tener en cuenta, por otra parte, la protección que se dispensa desde un punto de vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también del Tribunal Supremo al derecho al honor y también, por su parte, a la libertad de expresión y de información. Esta jurisprudencia viene reconociendo que la protección civil de la libertad de expresión trasciende a la propia de otros derechos, incluida también el derecho al honor, y también esto es aplicable en el ámbito de la libertad de información cuando la misma sea veraz. Por tanto, hay que atender aquí a la existencia o no de esa intromisión ilegítima que entiende la Fiscalía que no se da en este supuesto. Esa protección que se dispensa al honor también tiene unos límites aplicables en el supuesto de personas que tengan una relevancia pública, y en este caso la relevancia pública de la persona de los demandantes queda acreditado. El mismo acaba de reconocer que ha llevado a cabo diferentes actuaciones en relación con las diversas fundaciones del Mar Egeo, Fundación Océano Vivo, su cargo de presidente de la cofradía. Por lo tanto, entendemos que los límites permisivos a la crítica han de ser en este caso más amplios, y además en este caso no quedaría en ningún caso acreditado un ánimo vejatorio, humillante, difamatorio en el contenido de los escritos que han sido objeto de aportación como prueba en este procedimiento. Por lo tanto, la Fiscalía interesa la desestimación de la demanda en todos sus términos. Bien, vamos a ver, se había solicitado la declaración como diligencia final. Se renuncia a ella, señora. Se renuncia, vale. Pues entonces quedan ya las actuaciones pendientes para resolver.